responder a la pregunta de Kant, ¿qué es el hombre?, he llegado a la conclusión de que no ha habido respuesta satisfactoria, tampoco la hay en este momento, y que este ser se encuentra cada vez más solitario frente a un universo desconocido e infinito. Él logra captar la soledad del ser humano en ese universo cósmico insondable. Y luego el científico y además gran presentador y gran educador Carl Sagan dice lo siguiente: la ciencia nos enseña los aspectos más profundos del origen, naturalezas y destinos de nuestra especie, de la vida, de nuestro planeta, del universo. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos garantizar una comprensión real de algunos de esos aspectos. Todas las culturas de la Tierra han trabajado en estos temas y valorado su importancia. A todos se nos pone la carne de gallina cuando abordamos estas grandes cuestiones. A la larga, el mayor don de la ciencia puede ser enseñarnos algo. ¿De qué modo? De un modo que ningún otro empeño ha sido capaz de hacer, es decir, la ciencia, sobre nuestro contexto cósmico, sobre dónde, cuándo y quiénes somos. Este es el puente, como decía, entre el misticismo y la versión metafísica y la versión científica, y naturalmente la visión ya universal en el cosmos físico. Pasamos entonces ya al tercer capítulo y último, que es, frente a todo eso que ha pasado, ¿qué es lo que propone el libro? El libro, como ya dije, es un modesto esfuerzo, porque entender, desarrollar y tratar de definirle un destino y un sentido a la vida es una tarea prácticamente imposible. En más de 10.000 años no hemos podido siquiera acercarnos, aproximarnos a eso. Entonces sigue siendo un planteamiento modesto. Este sorprendente y complejo fenómeno, es decir, el fenómeno del desarrollo humano, podría entenderse como el proceso de avances cualitativos, cuantitativos y cuantitativos, por los cuales, paralelamente con su evolución biológica, este ser toma conciencia de sí mismo, de su naturaleza esencialmente humana y de sus capacidades y destrezas y potencialidades biológicas, intelectuales, creativas, afectivas, emocionales, espirituales, actitudinales, corporales y demás atributos afines derivados de su dilatado, continuo y aún incompleto proceso de humanización. Y los libera, los despliega y los pone los pone consciente y deliberadamente en acción. Todo esto en beneficio propio de la sociedad y de la especie, en expresión de su naturaleza humana, con un claro y positivo sentido de la vida y de sus anhelos y sueños, y en cumplimiento de su destino histórico, fundamentalmente humanista. Además, en profunda empatía con los ecosistemas naturales y el planeta todo, en los cuales se encuentra inmerso y de los cuales depende inexorablemente su vida. Esta concepción, este intento de concebir qué es el desarrollo de ese ser humano, quiero repetirla porque es el punto central de la presentación. Digo, este sorprendente y complejo fenómeno podría entenderse como el proceso de avances cualitativos y cuantitativos por los cuales, paralelamente a su evolución biológica, este ser toma conciencia de sí mismo, de su naturaleza esencialmente humana y de sus capacidades, destrezas y potencialidades biológicas, intelectuales, creativas, afectivas, emocionales, espirituales, actitudinales, corporales y demás atributos afines derivados de su dilatado, continuo y aún incompleto proceso de humanización. Y los libera,
los despliega y los pone consciente y deliberadamente en acción. Todo esto en beneficio propio de la sociedad y de la especie, en expresión de su naturaleza profundamente humana, y con un claro y positivo sentido de la vida y de sus anhelos y sueños, y en cumplimiento de su destino histórico fundamentalmente humanista. Además, en profunda empatía con los ecosistemas naturales y el planeta todo, en los cuales se encuentra inmerso y de los cuales depende inexorable su vida. Así se concibe en este libro ese fenómeno del desarrollo humano. Ahora, debemos preguntarnos entonces, ¿y cómo es una persona humanamente desarrollada? No deberíamos preguntarnos en esta presentación porque todos los aquí presentes, me consta, son humanamente desarrollados. Sin embargo, quiero agregar la que he puesto, la que he desarrollado en el libro. Un ser humano desarrollado es un ser humano biológica, intelectual, emocional y espiritualmente desarrollado. Es decir, una persona que ha tomado conciencia de sí mismo y de su naturaleza humana, así como de su creatividad y demás capacidades y potenciales inherentes, que tiene una idea objetiva de quién es, de dónde viene, a dónde se dirige, y cuál es su lugar en los universos cósmico y social, que conoce cuáles son sus deberes y derechos y las implicaciones de sus actos, que ha aprendido a desempeñarse humana, constructiva, fraternal, ecológica, ética y creativamente en el camino de su existencia, que es consciente de su misión histórica en la Tierra y que mediante los citados logros y un sistema social humanista y un proyecto de vida puede desarrollar en grado suficiente sus capacidades, sus necesidades, sus destrezas y virtudes en provecho propio de la sociedad y del planeta. En otras palabras, es un ser desarrollado aquel que en un acto de reflexión, que no es un acto instantáneo, es un proceso de reeducación individual y naturalmente con su proyección colectiva. Toma conciencia de sí mismo, se pregunta quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el sentido de esa existencia, cuál es mi misión en la Tierra, cuáles son los compromisos conmigo mismo, con la sociedad, con el país, con el planeta y con el cosmos todo, y sobre todo con la vida. Y planteado así, descubre que no solo ha descubierto quién es, sino que descubre qué tiene, y entonces descubre y reconoce que tiene inteligencia, creatividad, afectividad, emocionalidad, espiritualidad y muchas otras virtudes que ya con esa conciencia de ser quien es, queda automáticamente, en mi opinión, en condiciones de empezar a aprovechar esas virtudes, esas características, esas destrezas que la naturaleza le ha dado. En ese momento, entonces, empieza a ser desarrollado, empieza a preocuparse con su propia existencia, empieza a darle un sentido a la existencia, empieza a darle una vida, una misión a su existencia. Y de ahí en adelante empieza a darse cuenta que él tiene unas capacidades instaladas que puede desplegar. A partir de esa toma de conciencia, dice, si tengo todo eso, ahora voy a desplegarlo, voy a utilizarlo y voy a ponerlo al servicio de mí mismo y al servicio de la sociedad, de la naturaleza y del cosmos. Entonces, ese es un ser humano desarrollado.
Ahora, ¿cómo llega este ser humano a desarrollarse? No es solo por ese acto de reflexión. Ese ser humano se desarrolla mediante un proceso educativo especial, una educación que no se enseña, una educación que no se da. Y digo que no se da porque los más de 100 libros de desarrollo personal y profesional, etcétera, con la excepción aquí de mi distinguida amiga y colega, todos estos libros lo que hacen o a lo que apuntan es a capacitar al ser humano para que trabaje más, para que produzca más, para que le sirva más a la empresa y para que le sirva más al empresario, al sistema económico, político y social. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo se llega ese ser humano, cómo se transforma en ser humano desarrollado? Pues mediante un proceso educativo especial que incluye 6 pasos. El primero, la toma de conciencia de sí mismo, que ya he expuesto. 2, la toma de conciencia de su humanidad. Yo soy un ser humano. Yo no soy una cosa. Yo no soy una bestia. Yo no soy un caballo que puede con su fuerza tirar un coche. Y esa conciencia de humanidad entonces le impone absolutamente una cantidad de derechos y de deberes, pero también lo ilumina en su nuevo desempeño ya como ser desarrollado. Tercero, la autoidentificación y despliegue de las principales capacidades y destrezas de iniciativa, inteligencia, creatividad y acción, tanto reales como potenciales. Cuarto, el aprovechamiento de esas habilidades en beneficio propio, como ya dije, de la sociedad y del planeta. Quinto, el diseño y la puesta en marcha y el seguimiento de un proyecto de vida. Y sexto, el monitoreo, el seguimiento permanente para saber que la ruta escogida se está cumpliendo, que no hay un desvío a lo largo de ese desempeño del proceso de vida. En esta forma, el ser humano como parte de la sociedad queda empoderado para desarrollar su sociedad, sea esta local, regional o nacional, es decir, puede contribuir a enfrentar los problemas críticos y los desafíos históricos que dicha sociedad tenga que enfrentar en cada coyuntura histórica y para lograr las transformaciones sociales y generar el progreso de toda población. Y aquí aparece el puente, entonces, y la respuesta a este primer libro. Si esto es el desarrollo humano, entonces hay que empezar por desarrollar al ser humano, porque el ser humano desarrollado desarrolla la economía, desarrolla el territorio, desarrolla las finanzas, desarrolla las relaciones sociales, desarrolla la educación, etcétera, etcétera. Y en esa forma, entonces, sentí y siento, si me he equivocado, me lo dicen, que cumplí la deuda que tenía pendiente cuando terminé ese trabajo. Me ha hecho falta la proyección porque yo podía seguir allá directamente. ¿Cómo es la conciencia de sí mismo? Ese primer paso que dimos. Es el proceso consciente y deliberado del ser humano de reflexión, autodescubrimiento y reconocimiento de la propia personalidad y del reconocimiento de que ésta está dotada de inteligencia, creatividad, libertad, libre albedrío, responsabilidad de derechos y deberes y lazos de convivencia y paz con el resto de los seres humanos y empatías con la naturaleza y todo el planeta.
Reconocidos estos dones, cuando ya ese ser humano dice, eso es lo que tengo, y lo tengo aquí justamente en el bolsillo y en la maleta, porque requiere una maleta para tantas capacidades y destrezas que tiene como ser humano. Entonces, reconocidos estos dones y compromisos, el ser humano se hace dueño de sí mismo, asume como suya su personalidad individual, se desarrolla, conquista su entorno y le imprime un sentido a la vida, una misión histórica a la especie y un halo de trascendencia a su individualidad. Y además queda empoderado para seguir conscientemente su existencia, buscar los caminos de su realización individual y consolidar su vida presente y proyectarla hacia el futuro. Este maravilloso fenómeno no es innato, ni se produce espontáneamente, sino como resultado, repito, de una profunda reflexión sobre sí mismo y, deberíamos decir, sobre mí mismo, pero estamos hablando del ser humano, y un complejo proceso educativo del desarrollo humano que explicaré brevemente en qué consiste. No vale la pena detenernos más en la toma de conciencia. Ya él ha explicado eterno y en el libro hay bastantes páginas sobre eso. De todas maneras, lo importante es tenerla en mente para lo que sigue. Esta toma de conciencia se concreta en lo que los psicólogos, inclusive los neurólogos, denominan los estados de conciencia o los mapas mentales y su función. Requiere eso unos conocimientos básicos y requiere una noción de cómo usar esos conocimientos básicos. Veamos entonces cuáles son esos mapas mentales que yo denomino en el libro las conciencias cognitivas, es decir, aquellas visiones que el ser humano necesita forzosamente para entenderse, para entender el universo, para entender a los demás y sobre todo para organizar su propia vida. Esa conciencia, esas son, yo destaco ahí unas 12 conciencias, sin embargo voy solamente a mencionar por razones de brevedad 8. La primera es la conciencia de humanidad, es decir, como ya dije, el ser humano, yo soy una bestia, yo soy una cosa, soy una piedra o soy un ser humano. Y si soy un ser humano, entonces yo tengo una dignidad, yo tengo unas capacidades, yo tengo unos derechos, yo tengo una misión histórica y por tanto yo debo imprimirle un sentido a la vida. Ese es, digamos, la toma de conciencia cognitiva relativa a la humanidad. La segunda es la conciencia cósmica, es decir, la reflexión frente al cosmos y decir, ¿quién soy yo ante el cosmos? Y para eso, esa reflexión nos lleva nada más ni nada menos que a la siguiente consideración. Hay 100.000 millones de galaxias en el universo conocido, es decir, los alrededores, porque no conocemos el universo profundo. Además, Einstein nos enseñó que está en expansión, en movimiento. Y ahora una nueva teoría que está impulsando Hawking, parece que no solo hay un universo, sino dos, o más universos. En la medida en que se profundiza, va apareciendo la iluminación que tal vez estaban esperando y siguen esperando los budistas. De esas 100 galaxias hay millones de millones, entre otros, entre 300.000 y 400.000 sistemas planetarios.
Y nosotros en la Tierra estamos en un diminuto planeta, en un barrio de Cisben, de nivel 1, en términos de estrato 1, en una galaxia también de estrato 1 o 2, es decir, que prácticamente no somos nada. ¿Para qué es eso importante? ¿Será para aplastar más al ser humano que vive aplastado? No, para ubicarse en el espacio, el tiempo, las circunstancias y también los sueños. Y entonces eso ya le permite una cosa. Si él es tan pequeño, ¿cuáles son sus posibilidades? ¿Hasta dónde llega su alcance? ¿Y cómo aprovechar lo poco que tiene para hacerlo mejor? La tercera conciencia cognitiva es la contextualidad. Una persona desarrollada necesita saber dónde está, con quién está, qué está haciendo, qué está pasando a su alrededor, en la ciudad, en el mundo, qué ha pasado en la historia. Y en ese sentido, la persona sabe ubicarse en el tiempo, en el espacio, las circunstancias, y ahí puede ubicarse también en sus sueños, saber hasta dónde los sueños son válidos o no. Entonces es muy importante. La mayor parte de la gente, inclusive profesionales distinguidos, no me refiero a ninguno de los presentes porque ya dije que ustedes son la excepción. Entonces no saben, no leen el periódico, y si lo leen, leen el titular, no leen libros. Especialmente los colombianos, que tenemos tan baja capacidad de lectura, y además del libro que leemos al año, generalmente es un libro que no valía la pena leer, ¿no? Entonces, esa falla de contextualidad hace que prácticamente esa persona sea un bruto, ignora la realidad que le rodea, y quien ignora la realidad en la cual está inmersa no sabe lo que hace ni puede saber lo que hace. La quinta conciencia cognitiva es la supervivencia, es decir, tenemos un compromiso con la vida, tenemos que sobrevivir, y el sobrevivir a través de la creación, de la procreación, sobrevivir a través de la conservación de la salud, del perfeccionamiento de la salud, y también extendernos, sobrevivir, dejando algo de trabajo para las generaciones futuras. Eso es supervivir a través del tiempo y el espacio y las circunstancias. El ciclo vital. Nos preocupamos muchísimo por la muerte, y resulta que debemos entender todos que hay un ciclo vital, que hay una parábola, que nacemos, nos desarrollamos, morimos. Y morimos sobre todo si no dejamos una obra, si no dejamos unos hijos y una generación capaz de continuar con el perfeccionamiento y el desarrollo de las nuevas generaciones y de la humanidad en su conjunto. Somos una especie, la más avanzada de las especies conocidas, y eso nos obliga entonces a mantener el concepto de ese avance y dar un paso hacia adelante. Y el libro tiene una serie de aspectos que explican cómo es esa cosa. La conciencia ecológica creo que es la más conocida, porque el ambientalismo nos ha dicho, nos ha hablado, y ya sentimos, todo el mundo la siente, la empatía con la naturaleza, aunque no la aplique esa empatía y siga contaminando al mundo, inclusive los más desarrollados, los científicos, los grandes empresarios, etcétera, deteriorando la capa de ozono y deteriorando prácticamente todo el planeta, y justamente ahora estamos pagando
las cuentas a través del cambio climático que ya ha empezado. Y voy a citar una más que es importante, que es la conciencia cognitiva sobre el sistema institucional. Nosotros y ningún ser humano vive en el vacío. Vivimos en una sociedad, en una comunidad, en un país, en un mundo. Y ese mundo, esa sociedad, esa comunidad, esa ciudad y esa familia tiene sus leyes, tiene sus normas, tiene constitución y la ley, tiene derechos y deberes, exige compromisos. Entonces, entender el sistema institucional es fundamental para considerarse uno un ser humano desarrollado. Hay gente, por ejemplo, que no sabe por qué le suben los precios, que por qué le cobran mayores tasas de interés, o por qué el médico le está cobrando ahora más, y por qué los medicamentos son caros, etc. No sabe. Dice, no, es que es así, así siempre ha sido así, y va a seguir haciendo. Pues no, no es así. Es porque el sistema está hecho para eso, para explotar a ese ser humano. Cuando la gente dice, pero sí, la justicia, sí se demora, y los colombianos decimos, y está comprobado, 93% de procesos que no tienen destino y que caen en la impunidad, dejan en impunidad, 93%. Bueno, eso no es porque sí, eso es porque el sistema necesita ese grado de impunidad para poder hacer ciertas cosas que si no hubiera impunidad no las podría hacer. Y puedo poner muchos más ejemplos de cómo actúa el sistema. Y llamémoslo sistema institucional. Entonces la Constitución, la ley, las costumbres, los valores, todo eso forman un paquete que está hecho justamente para regir no solo la presencia, sino el destino de los miembros de esa sociedad. Entonces dejo ahí las conciencias cognitivas porque la lista es larga. Y en cuanto a las capacidades, destrezas y potencialidades, solamente voy a mencionarlas. He escogido aquí 26 de las 40 y pico que aparecen en el libro. La primera de ellas, la primera capacidad y destreza y potencialidad humana es la inteligencia. Todos sabemos que la inteligencia, es decir, no todos sabemos, muy poquita gente sabe para qué le sirve la inteligencia. La inteligencia prácticamente nos sirve para todo, nos sirve para conquistar, para enfrentarnos, para triunfar, para decaer, para todo. La inteligencia entonces es la conciencia fundamental del patrimonio en materia de capacidades que tengo como ser humano. Sigue en segundo lugar la creatividad. La creatividad me permite usar la inteligencia para crear. Y entonces la creatividad se convierte entonces en la mejor y la más noble y prodigiosa forma de expresión de ese ser humano. Ser humano creativo es, por definición, desarrollado. Y para desarrollarse, entre otras cosas, necesita desarrollar su creatividad, que la tenemos todos. Todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos inteligencia y tenemos creatividad. Que no la usemos, esa es otra cosa. O que no las hayan desviado. Porque la creatividad, por ejemplo, se puede desviar hacia la criminalidad. No hay duda que Pablo Escobar era un hombre inteligente. No hay duda que era absolutamente creativo, pero una inteligencia y una creatividad orientada hacia el mal. La tercera es la vocación. Todos tenemos en nuestro interior
como dicen ahora las niñas, una mariposita amarilla molestándonos allí, diciéndonos, mire, usted es bueno para eso, intente. Pero resulta que la persona no desarrollada no sabe cuál es su vocación. Y la escoge porque ese era el único puesto que había y que el sistema le asignó. Entonces hay que rebuscarse introspectivamente y encontrar. No hay ser humano que no tenga una vocación y una vocación creativa y productiva. El problema es descubrirla y una vez descubierta, ella nos pone a volar. Cuarta, la voluntad y la disciplina. Todos sabemos que es la voluntad y que la disciplina. Y esa es una característica fundamental para uno ser catalogado de desarrollado. El que no tenga voluntad de empeño en lograr lo que quiere y lo que necesita hacer, y que no tenga disciplina diaria y mensual y anual y a lo largo de la vida para cumplirlo, no es desarrollado. Entonces, este problema de voluntad y disciplina es un aspecto fundamental para el desarrollo. Quinto, la autoestima. Todos sabemos que es la autoestima. Pero los que no son desarrollados, entonces tienen una muy baja autoestima o no se han estimado de ninguna manera, no se han clasificado. Entonces, este problema de la autoestima es fundamental. Sin autoestima, es decir, uno no puede marchar. Sexto, la convivencia. Sin la convivencia no somos humanos. La primera característica de la convivencia de la humanidad es la convivencia. Y necesitamos la convivencia porque ella nos realiza, porque hemos sido hechos en función de una comunidad con un entorno social del cual dependemos también. Y dependemos no solo económicamente, dependemos psicológicamente, emocionalmente, afectivamente. El cambio, el concepto, la conciencia sobre el cambio y la adaptación. No somos estáticos. ¿Quién nos dijo que nacimos como son o que el camino que nos hemos trazado no lo podemos cambiar? Hay que tener la fuerza de voluntad y la visión para saber que lo que tenemos puede no ser satisfactorio y que podemos cambiarlo. Entonces, ese concepto de cambio es muy importante y tiene que ser una reflexión permanente, no estar contentos con lo que estamos haciendo, no para dejarlo de un lado, es para mejorarlo, para hacerlo mejor. Y haciéndolo mejor estamos beneficiándonos como individuos y nos estamos beneficiando como colectividad. Pero además, ese cambio nos exige otra cosa, la adaptación. Una vez que establecemos que tenemos que cambiar, eso tiene un costo, tiene un precio, requiere un esfuerzo y además un sentido de adaptación. Si esto es lo que le conviene, yo me adapto. Pero a veces cambiamos y cambiamos de mala manera y seguimos con las viejas creencias y las viejas tenencias y no hemos tenido la capacidad para readaptarnos. Octavo, la competitividad. Bueno, eso está muy en boga ahora con la globalización y la economía competitiva, etcétera, que ya sabemos que no sirve para nada. A Colombia en 35 años nos ha ido como la mona. Los propios norteamericanos pues, sucumbieron, ahí están encallados en su gran crisis, y Europa está que se desarma justamente como resultado de la competitividad. Novena, el emprenderismo. El emprenderismo es la capacidad de crear cosas, pero ponerlas en marcha, ponerlas a andar a través de proyectos, de iniciativas. Décimo, el proactivismo.
El proactivismo nos lleva siempre a llevar las cosas positivamente y cada vez más hacia adelante y hacia arriba. El protagonismo es el desempeño de todas esas capacidades que tenemos para ponerlas en marcha, inclusive en beneficio de los demás y de uno mismo. La autenticidad, muy importante. No podemos vivir con una máscara y entre más subdesarrollado uno, más máscara tiene. En la medida en que empieza a desarrollarse, uno empieza a quitarse algunas de las máscaras. El carisma, todos sabemos qué es eso. Es esa fuerza de atracción que ciertas personas y ciertas cosas, ciertos objetos, ciertas nociones tienen de tal manera que nos atraen y mantienen nuestra atención y por tanto nos conlleva a la adhesión. La autenticidad, el liderazgo, la 14, también sabemos que es el liderazgo, sobre todo sabemos los malos liderazgos, ¿no?, que tenemos. 15, la amistad fundamental. Sin amigos no hay convivencia, sin amigos no hay humanidad, sin amigos no hay el ambiente que todos necesitamos para compartir. Entonces es importante. El idealismo. Sin ideales en la vida no somos nada. Las piedras y los animales sabemos que no tienen ideales. Entonces nosotros tenemos ese gran don y por tanto debemos tener conciencia de eso, que lo tenemos ahí, tocarlo, etcétera, y desplegarlo, ponerlo a volar, ese idealismo. La estética, debemos tener un sentido de la estética, es decir, de lo bueno, de lo que vale la pena, de lo que es auténtico, de lo que puede producirnos placer y complacencia. Sin embargo, la gente no desarrollada no tiene posibilidades de estética. La elegancia es justamente todos estos demás elementos puestos en la escena social que le permiten a la persona mostrar todo ese acervo, todo ese patrimonio de que estamos hablando. El coraje, la fuerza para hacer las cosas que necesitamos hacer cuando es necesario. La lúdica, porque necesitamos el juego, necesitamos la diversión, necesitamos la controversia animada. El amor, obviamente, lo necesitamos. La sexualidad, esta también la necesitamos y no es solamente factor de la procreación. Hay en la sexualidad muchos derivados que la persona que no es desarrollada los desaprovecha. Entonces, ahí en el libro hay algunas insinuaciones y no las recomiendo que las vean. La resiliencia, que es la 23. Debemos entender que no somos una máquina ni una estatua de piedra. Sabemos que podemos reconstruirnos. El ser humano nació y todos los seres vivos, las especies vivas, nacieron con esa capacidad de rehacerse en la medida en que es posible. Llega un momento en que si uno no ayuda a la resiliencia, pues se muere. Y empieza por enfermarse y después de tanto enfermarse se muere. Entonces, entender qué es la resiliencia. Y hay páginas también sobre eso. La espiritualidad, fundamental. La espiritualidad es la proyección de todas esas buenas cosas, ¿no? Sublimarlas. Y mediante esa sublimación darnos cuenta que no somos piedras ni animales,
que somos un ser humano capaz, brillante, noble, etc. Pero también esa espiritualidad, al mostrarnos todas estas cosas que ya hemos explicado, esa espiritualidad nos ayuda en cada acto de la vida. Hay dos tipos de espiritualidad, hasta ahora que yo sepa. La espiritualidad de los creyentes, que en torno a la espiritualidad levantan su sensibilidad, su ánimo y su propia vida, y son capaces de gozar y brillar y hacer el bien. Pero hay la otra espiritualidad, la atea. Esa no tiene un Dios y un santo, ni un cielo ni un infierno para brillar. Entonces esa espiritualidad necesita brotar de lo más noble y lo más liviano de ese ser humano. Y finalmente voy a citar los sueños. Sin sueños la vida no tiene sentido. El gran motor de la vida son los sueños. Y hay que tener sueños, aunque sean locos, pero hay que tenerlos, porque mientras tengamos sueños, tenemos energía, tenemos vitalidad, vemos el destino a seguir, vemos la ruta, vemos el camino. Ahora, recordemos que no tener sueños es más costoso y peligroso que tener sueños. Entonces, los invito también a soñar en esta propuesta. Las conciencias conductuales, apenas las voy a citar, son la autenticidad, la conciencia de deberes y derechos, la conciencia de convivencia y socialización, la conciencia ciudadana, la conciencia de trabajo y contribución social. La gente cree que trabajar es solamente un sacrificio y que es porque es explotado. Se puede hacer del trabajo un placer, una consigna que nos eleva. Y cuando eso se hace así, la creatividad surge y naturalmente el éxito está más cerca que el fracaso. La conciencia política. Hay que saber dónde está uno políticamente. Hay que saber qué son los partidos, para qué son los partidos, y qué es lo que hacen y qué es lo que han hecho. Aquí no sabemos de eso. Y por eso votamos siempre por los mismos, y los volvemos a repetir, incluso si algunos los reelegimos. No, hay que saber dónde está parado uno políticamente. Los seres humanos en todo el mundo están siendo afectados por un liderazgo malsano, que es, algunos dicen que es el símbolo del momento. No, cuando uno ve la historia, y este ejercicio que hice ahora de ver la historia, no, siempre hubo malvados, siempre hubo corruptos y siempre hubo gente conspirando contra la sociedad. Pero por lo menos hay que abrir los ojos y saber, como decía un expresidente, es decir, o apelando a su sentencia, quién es menos corrupto, lo cual ya es una corrupción, ¿no? Bueno, la ética. Sin ética no podemos ser desarrollados. La ética es el compromiso de un ser desarrollado frente a sí mismo, frente a la sociedad, frente a la especie y, ¿por qué no?, también frente al cosmos. La crítica, hay que tener conciencia crítica, no tragar entero lo que se nos dice. Utilicen la conciencia crítica para examinar este libro y verán que van a encontrar errores y omisiones, etc. Se lo recomiendo, hago esa recomendación que me ayudaría para la segunda edición. Bueno, estos son las conciencias conductuales, que son las conciencias que nos enseñan a aplicar
el concepto de desarrollo humano en nuestras relaciones con los demás y con la especie y con el planeta. Viene por último el proyecto de vida. El proyecto de vida no es más que el instrumento que nos permite meter en una secuencia operativa y en un proceso operativo todo esto de que hemos hablado. Todo esto de las virtudes, todo esto de las conciencias conectivas, todas estas reflexiones, todas estas capacidades, etc. Hay que concretarlas en un proyecto de vida. ¿Cómo hacerlas? ¿Cuándo hacerlas? Y hacerlas con todo el sentido crítico. Yo quiero hacer esto, pero ¿puedo? ¿Tengo las posibilidades? Y si no puedo, ¿qué ayudas necesito? Y entonces ese proyecto de vida que empieza con la infancia y la niñez, sigue con la pubertad y la adolescencia, y después la juventud, la madurez, la vejez y la partida, son la hoja de ruta, como dicen ahora los políticos de la paz, o el plan de vuelo, como decíamos antes, o la ruta crítica, como le llamamos los planificadores. Pero es lo mismo, es darle objetivos a cada día y a cada momento de la vida, y hacerlo con orden, con sentido de planificación y sobre todo con autocrítica, a ver si somos capaces de eso. Bastaría decir que el proyecto de vida en la práctica empieza en el momento en que uno decide montar su propio proyecto de vida. Si uno lo hizo al comienzo de la juventud, pues ahí empieza el proyecto de vida. Si es un padre que está pensando en su hijo, el proyecto de vida empieza desde el acto de procreación, que lo llaman planificación, con lo cual los planificadores quedamos como viciosos, ¿no? Es necesario entonces colocar todos nuestros sueños, todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades y también nuestras falencias, también nuestros defectos, nuestras limitaciones. Y con eso construir entonces ese plan, ese programa, esa hoja de ruta. Ahora, para que esa hoja de ruta no se pierda, para que tengamos un derrotero que debe funcionar como los rieles de un ferrocarril, o como las marcas, las señales de tránsito en la vía, las rayas blancas, indicarnos el camino y no salirnos de ahí, porque salirnos de ahí causa una penalidad, y esa penalidad es el fracaso. Y siquiera asumir la noción de que uno como ser humano va a fracasar, ya empieza a desanimarlo y a liquidarlo. Ahora, para que eso no se quede así, entonces viene el monitoreo, que es el último punto de este proceso educativo del desarrollo humano. Ahora, el desarrollo humano, el monitoreo permite, y ahí van a encontrar un pequeño modelito de cómo se hace. Hay una línea de base, yo estoy aquí, quiero llegar allá, entonces mediante sondeo, mediante encuesta, se puede saber exactamente si una sociedad o un individuo está cumpliendo su plan de vida. El plan de vida no es solo para pronunciarlo y guardarlo, es para cumplirlo. Y se cumple con monitoreo, sabiendo que se va por el camino correcto, el camino adecuado. Para terminar, entonces, digamos que estas cosas no son gratis. No me refiero al libro, no, y a la charla. Esta cosa de inventar ahora, que está inventado, lo que pasa es que no lo difundimos y no lo aplicamos,
de ser desarrollado, produce rasquiñas y urticarias para el sistema. Entonces, y además hay limitaciones. Voy a empezar por las limitaciones, que me parece la más grave. Uno puede hablar así alegremente del ser humano y tocarle la piel y creer que realmente entiende al ser humano. El ser humano carece de los conocimientos fundamentales para su comprensión. No hay una fórmula, no hay una concepción que yo sepa, si alguien la tiene, me gustaría saberlo, de qué es el ser humano. Conocemos algunas facetas de ese ser humano, algunos actos, pero no conocemos ese ser humano en su profundidad, ¿no? Entonces, la ciencia que podría darnos esa respuesta, la ciencia lo mira desde afuera y por la superficie. Entonces, le ha estudiado la piel, los músculos, el sistema arterial, inclusive en el cerebro le ha estudiado la forma, pero todavía la ciencia no sabe cómo trabaja ese cerebro, ¿no? Cuando ese cerebro se daña, no lo podemos arreglar. Entonces, eso en lo físico. En lo afectivo, no conocemos. En lo emocional, no conocemos a ese ser humano. En lo espiritual, no lo conocemos. Tal vez en lo espiritual, porque las religiones han contribuido a ayudarnos en eso, se conoce un poquito más, pero no conocemos a ese ser humano. Por tanto, el primer problema es insistir ahora en que se necesita un conocimiento científico completo y válido, y si no completo, por lo menos avanzado. La segunda limitación es que el sistema institucional no es humanista. Cualquier sistema, pónganse a pensar, yo me he puesto en esa tarea, a ver todos los sistemas, no es profundamente humanista, y entonces no tiene interés directo en el desarrollo humano. Lo tienen las empresas, pero un desarrollo humano en términos de las capacidades para que ese ser humano produzca más para la empresa, con la excepción que ya cité. Tercero, un modelo de desarrollo nacional humanista, no lo hay. El modelo de desarrollo son la localización de unas inversiones para saber los políticos de dónde tienen que sacar plata para compensar los gastos de la elección y además para asegurarse el futuro, porque de otra manera no tendrían futuro. Entonces, el modelo el sistema institucional no lo es, por el contrario, cosifica al ser humano, no lo traiciona, no lo cuida, no lo entiende. Tercero, el enfoque, un modelo de desarrollo nacional humanista. El modelo de desarrollo, por ejemplo, que tenemos en Colombia, es para que el Producto Bruto crezca al 3 o al 4%. ¿Qué tiene que ver eso con el país? Y en eso se van, y los planificadores y economistas y tal hacen gárgaras con la cosa de crecer al 4, ¿no? Que es al 3,5, que es al 2,5, y además lo suben y lo bajan y lo pronostican en forma cartomántica, como la bruja que mueve las cartas y predica entonces el futuro. Ese modelo no nos sirve para el desarrollo humano. Cuarto, un orden internacional equitativo. Si hay un orden internacional de poder que nos explota, que no nos deja escoger nuestro propio camino, que cuando alguien se atreve a escoger su propio camino le meten 50 años de bloqueo por castigo. Aunque después digan, no, es que nos equivocamos, pero 50 años que perjudicaron varias generaciones
de un pueblo y que le impidieron a ese pueblo ser hoy un país plenamente desarrollado y industrializado. Y por último, un humanismo integral. Mucha gente dice que es humanista. Hay muchos folletos, hay muchos manifiestos, pero es un humanismo retórico, discursivo. Se necesita un humanismo realmente integral, que abarque todos los aspectos, entre otros este del desarrollo humano. Para mí, el manifiesto humanista más interesante que he conocido es el de la Academia de Humanismo de los Estados Unidos, que convocó muchos científicos, artistas, deportistas, profesores de todas las... y logró producir un documento excelente. Sin embargo, el documento resolví ponerlo en el libro, aunque no debía ponerlo porque es muy extenso, pero lo puse justamente porque la persona que lea esto y que se interese por este tema tiene que leer y conocer ese manifiesto humanista año 2000. Sin embargo, le faltan muchas cosas, pero tiene una gran virtud. Entendió que el problema del humanismo es un problema planetario. No puede haber humanismo en un país y no en otro. No puede haber humanismo en una región de un país y en otro. No puede haber humanismo con desigualdades extremas por todos lados. Entonces se necesitaba la noción de la unidad planetaria para darle al humanismo una visión universalista. Y ese es el mérito que tiene. Pero como digo, todavía hay que agregarle cosas y sugiero ahí unas cosas que creo que vale la pena discutirlas. Para terminar, entonces, no quiero dejarlos sin citar a un comediante, para mí el más famoso y el más destacado del siglo XX, Charles Chaplin. Charles Chaplin vio así la vida, y cito a Chaplin en este párrafo, porque este libro lo que está es mirando la vida. Todo lo demás que hay ahí, eso es cuento. El fondo, el tema de fondo es la vida. Dijo así Charles Chaplin en una ocasión: mirada de cerca, la vida parece una tragedia. Vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Mire qué belleza. Por eso, canta, ríe, baila, llora, vive, haz conferencias, escribe libros, da clases, etcétera, etcétera. Eso no lo dijo, no lo dijo. Entonces repito, porque eso no lo dijo. Canta, ríe, baila, llora y vive cada momento antes de que baje el telón y la obra termine sin aplauso. Es decir, que llegue la muerte y uno no hizo. Pero ahí no termina. La frase culmina en la siguiente forma: la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria, necesitamos más inteligencia y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén, por esta
excelente presentación del libro que es una visión humanista del desarrollo humano y que sirve para complementar los otros enfoques, el enfoque de las Naciones Unidas, etcétera, que es un enfoque también bastante profundo y experimentado. Entonces tiene la palabra Beethoven para el comentario. En mi papel de viajero impenitente, me produjo una honda impresión después de visitar catedrales góticas, la de Colonia en Alemania, la de Chartres en Francia, Notre Dame de París, con sus agujas largas apuntando al cielo, buscando llegar hasta la divinidad, y pasar después a la Plaza San Marcos de Venecia a encontrar una iglesia sin torres, chata, plana, a la medida del hombre y de las personas, buscando bajar del tema de la fe al tema de la razón, del tema de los ángeles y el paraíso y la manzana, y a colocar madonas voluptuosas y carnosas bastante bien dotadas. Y ese periplo, ese giro, esos que tardó 5 siglos, dejó mucha sangre. Proscribieron a Galileo y le prohibieron escribir porque veían en el telescopio que la Tierra se movía. Llevaron a la lista del índice de prohibidos el libro de Darwin porque decía que había evolución, y echaron de París a Chardin, a Teilhard, siendo jesuita, prohibiéndole enseñar en la Universidad de París por decir que había evolución, dándole la razón a Darwin, aunque había alfa y omega en su lógica. Murió exiliado en Estados Unidos el día de Pascua del 57. Por eso el esfuerzo de Rubén Darío de volver a colocar el tema de la humanidad en el centro del debate sí es contrapuesto a la corriente dominante en la cual la economía es de cosas. La economía son cosas. O son productos, o son exportaciones, o son importaciones, o son dólares. Y aún si habla de personas, se caen en cifras como el desempleo o el subempleo, la informalidad. Hace referencia en el libro de Rubén Darío al trabajo que Sarkozy encargó a Amartya Sen y al Nobel Stiglitz, coordinados por Jean-Paul Fitoussi, quien dice, está mal medido el PIB. No solo por los motivos que Rubén Darío dice, sino porque dice, para el PIB convencional es una buena cosa que se venda más petróleo, y se muestra el consumo de energía como una cosa indicativa de que hay una buena época del ciclo económico, y mide la contaminación. O muestra como bueno vender más vehículos y habla de la congestión vehicular. ¿O registra acaso el trabajo de la mujer, sin la cual sería imposible que el niño se levante, vaya a la escuela y tenga su ropa adecuada para poder hacerlo? Por eso, este esfuerzo de volver a hablar de personas, sí es un viraje copernicano a lo que realmente es importante en la vida, que son las personas. Como decía Rubén Darío, yo tuve la ocasión de leerlo entre Auschwitz, Sarajevo y Dubrovnik el pasado verano, y leía el libro y miraba para abajo el desastre del genocidio de Srebrenica y decía, tiene razón Pico de la Mirandola, quien cita a Rubén Darío diciendo, no te he hecho mortal ni inmortal ni de la tierra ni del cielo, podrás transformarte a ti mismo en lo que desees, podrás descender a la forma más baja de una bestia, o podrás en cambio renacer más allá del juicio entre los espíritus altos como son divinos. Visitando Auschwitz, los hornos crematorios y viendo la infamia de Auschwitz y de Birkenau, que están junto a los dos campos de concentración, me preguntaba, ¿cómo pudo la sociedad de Kant? ¿Cómo pudo la patria de Hegel? ¿Cómo pudo la patria de Habermas y de Adorno y de Marx concebir, ejecutar, tolerar, ocultar semejante infamia? ¿Dónde estaban? Cuando fui al campo de concentración cerca de Praga, Terezín se llama, había alemanes viejos, les pregunté, ¿ustedes sabían? Dijo, no sabíamos que eso pasaba.
hay que negarlo porque reconocerlo impediría vivir. Pero ¿cómo manejar esa antinomia de semejante salvajada que la humanidad hace contra sí misma? Hay pocos rasgos de esperanza. Uno, aquel por el cual fui a Auschwitz. Yo lo había leído de niño, hace ya mucho tiempo, por supuesto. Y me prometí a mí mismo que lo iría a ver antes de morir, y lo hice. En Auschwitz, si alguien se escapaba, y alguna gente se escapó, poquísimos, y sobrevivió poquísimos, si alguien se escapaba, a los presos sobrantes los formaban y los contaban. Y el 10 se moría, el 20 se moría, el 30 se moría. Se escapó un preso. Formaron a los restantes prisioneros. El número 10 tenía que morirse. Y él respondió, yo no me puedo morir. Pero le toca, pero yo no puedo morir. Es tu turno, pero yo no voy a morir, porque tengo 5 hijos. El número 11 que estaba atrás era un sacerdote, Maximiliano Kolbe se llamaba, y dijo, yo puedo morir por usted. Yo no tengo hijos y yo puedo morir por usted y morir por el otro. Y el padre de familia salió libre del campo al llegar los soviéticos al campo de Auschwitz, vivió hasta los 85 años. Con que haya Rubén Darío una persona, no importa por qué motivación, no me importa qué religión profesa, capaz de hacer ese acto de entrega, no sé si compensa el genocidio de 6 millones, pero sí siembra la esperanza de que alguien es capaz de salvar a la humanidad con un acto que ontológicamente es infinito en su valor. Rubén Darío se remonta a Nicómaco, en Aristóteles, recorre toda la elaboración conceptual para traernos hasta el momento presente. Y en todo lo que uno observa hay mucho de dolor y poco de esperanza. Ayer escribí en Portafolio una columna que la pensé por muchos meses. Pensé no escribirla, pero me decidí a escribirla para decir, Inglaterra acaba de decir, viví el debate en la Cámara de los Comunes esta semana diciendo, nuestras instituciones son milenarias y han funcionado siempre bien, no nos va a imponer Bruselas cosas si somos un país soberano. No nos pidan que aportemos para Grecia, somos un país independiente, no queremos control bancario de Bruselas. Claro, les han probado que los bancos manejaban la LIBOR tramposamente con el ente regulador, están presos y multados por eso y no quieren regulaciones. No quieren aportar, sí. Se hicieron con el coloniaje, con la piratería, y hoy no quieren solidaridad. Cuando llegué a Hong Kong y subí, me explicaron que los chinos subían al hombro al inglés hasta el pico Victoria encima de Hong Kong, al hombro, y son más frágiles los chinos en su contextura física que el amo inglés. Les impusieron la guerra para hacer el libre comercio del opio porque China se oponía a ese comercio y por un siglo le quitaron Hong Kong. Hoy son potencia y no quieren solidaridad, por supuesto que no la quieren. Andando por Nueva Delhi una vez, vi una estatua de Gandhi, conocí a Gandhi por sus sandalias, por sus gafitas, su cabeza calva, su pequeño vestuario. Y atrás 11 muchachos, con una cosa así en la mano. Yo pensé que era el equipo de fútbol de Gandhi, pensé que era el Gandhi Team Football Club Athletic Sportif, alguna cosa así. Pero pregunté, ¿qué cosa hacen? Y me dijeron, están yendo al mar a recoger agua del mar en las vasijas para ponerlo a evaporar a 40 grados y quedar con la sal, como en Manaure y Uribia, hacían los Wayuu cuando los dejaban, que ya no los dejan. Y ponían preso a Gandhi por el simple acto soberano de evaporar el agua del mar. Y Gandhi fue a la cárcel varias veces por eso. Me fui a rendirle culto a su tumba, adornada en mármol blanco, toda con flores. Y la guía, la muchacha que estaba ahí, me ofreció un recuerdo de la tumba de Gandhi. Yo miré y no pude descifrar de qué se trataba, pero me dio vergüenza no comprarlo y más vergüenza preguntar. Entonces compré sin saber qué era. Y ya llegando al bus del grupo le pregunté a la traductora, ¿me quiere explicar qué he comprado? Y me dijo, usted ha comprado una réplica de la pequeña rueca con la que Gandhi hilaba el poco algodón
para hacerse el pequeño pantalón que él usaba. Y también lo ponían preso por ir del poco algodón que hacía. Estos días estuvimos en el High Festival con Ha-Joon Chang, quien ha publicado Patada a la Escalera, El Buen Samaritano, 23 preguntas no respondidas, Economía para el 99%, diciendo, no es verdad que crecieron con libre comercio. Y usaron toda la parafernalia de subsidios y cuotas, piratería y coloniaje, ayuda gubernamental, rebajas impositivas, copia de los inventos. Lis en Alemania, Hamilton en Estados Unidos, Colbert en Francia lo hicieron. Cuando fueron potencias nos dijeron, somos todos iguales, ahora compitamos en igualdad de condiciones. Yo vi ministros colombianos repetir en el Parlamento, repetir como un loro, si Portugal produce un buen vino, Inglaterra hace telas, entonces que Portugal se dedique al vino, Inglaterra a las telas. No nos dio se da cuotas a los textiles, ni cuota al azúcar, ni subsidios abusivos a los farmers americanos. ¿Cómo entender que la OMS se resista tosudamente a que los derechos laborales estén incluidos en el comercio, pero sí le conceda todos los derechos a las patentes de propiedad intelectual? Eso fue rapidito, en la cumbre, en la ronda de Uruguay, se llegó al TRIPS, al Trade Related Intellectual Property Services, firmado en Marrakech, pero solo ahora en Kenia acaban de decir que se van a quitar los subsidios agrícolas y no sabemos si lo hagan. Aquí está Eduardo Sarmiento, a quien el país le debe tanto. Y hace un pocos meses le comentaba que Miguel Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado, hijo de Enrique, expresidente de la Cámara Colombo-Americana, escriba, y si Sarmiento tuviera razón. ¿Qué tal que Eduardo Sarmiento tuviera razón? Porque decide el ministro ayer que tenemos solo huevos, mejor dicho, que solamente los huevos de la bandeja paisa son colombianos, fue lo que dijo el ministro ayer. Fue lo que entendí yo, que dijo que solo producimos de la bandeja los huevos, fue lo que entendí que quiso decir. Y que de 600.000 toneladas de cereales importados en el año 90, estamos en 10 millones y el 95% del trigo y el maíz de la soya se importan en un país con todos los pisos térmicos en tierra fértil. Entonces van a hacer Colombia siembra, pero como dicen en Cartagena, un poco tarde. En Cartagena se dice un poco tarde cuando ya pasó el tren. Por esa razón, en la obra de Rubén Darío le deja a uno un pequeño soplo de esperanza y le hace recorrer con dolor las barbaridades que el hombre puede hacer cuando se vuelve bestia, como dice Pico de la Mirandola. Los franceses desarrollaron el iluminismo como defensa de la razón frente a la fe. Hicieron la enciclopedia para recoger todo el producto intelectual del momento hasta su modernidad y proclamaron valores de igualdad, fraternidad y libertad que los americanos han proclamado poco antes en la independencia americana. Pero proclamada por Washington en 1776, por un siglo más, hubo esclavitud y no fue suficiente porque después de eliminada por Lincoln hubo discriminación. Tengo que decir lo que hasta hoy. Quienes vieron Selma, la película del año pasado, recordarán que a Luther King le impidieron pasar un puente, solamente marchar un puente pidiendo el derecho al voto. ¿No es que eran iguales, pues? Y Johnson le dice, deme una esperita, sea comprensivo, no me lo pida tan de rápido, no puedo hacerlo. Tuvieron que marchar, les dieron brutalmente golpes, y el año pasado Obama recorrió a pie el mismo trecho para significar que después de 50 años un presidente negro gobierna ese país, y me temo, yo pensaba cuando fue elegido Obama que iba a haber algún tipo de mejoramiento del tema de discriminación racial, que iba a tener el poder ejecutivo pues para cerrar Guantánamo y para mejorar la inmigración de los hispanos, pero también para que los negros fueran más respetados. Hoy tengo la sospecha, espero que sea falsa, de que los racistas, xenófobos del Tea Party y la derecha matan más jóvenes negros, dispara a la policía más incontenidamente para repudiar el hecho de que un negro esté en la presidencia de ese país. Me fui a Sudáfrica queriendo hacer homenaje a Mandela, cuya obra para un país que quiere el posconflicto sería de suma utilidad. En cualquier versión. A mí me gusta más la de
el factor humano del periodista inglés que lo acompañó y lo entrevistó, que le sirve de guía a la película con Morgan Freeman, Invictus, pero también El Camino a la Libertad, para significar que alguien que estuvo preso injustamente 30 años y pudo salir con todo derecho a pedir venganza, salió a pedir reconciliación. Tenía el legítimo derecho a pedir justicia, por lo menos, o reparación por los abusos que cometieron. Y prefirió luchar contra todas las provocaciones, igual que aquí, para que los blancos cantaran en Zulú el himno de los negros y los negros apoyaran el rugby que antes boicoteaban. Sí se requiere grandeza de espíritu para esa cosa, y hay muy poca gente capaz de hacerlo, Rubén Darío, pero sí los hay. Eso da un soplo de esperanza a los que están aquí hoy, a mis alumnos jóvenes, de decir, no luchen en vano, tiene sentido esforzarse para conseguir una sociedad en la cual el que produzca se pueda consumir lo que produce y produzca para sí mismo, y se lo comparte sea su voluntad, no fruto de la expoliación. En cambio tenemos obsolescencia programada, productos que se hacen para que se deterioren, duren poco, deliberadamente, porque es el negocio del marketing. En el libro de Rubén Darío hay muchas cosas hechas, y como él habla de una segunda versión con los aportes de todos nosotros, pues para esa segunda versión yo le he sugerido fortalecer algunas cosas. Una, por ejemplo, es el tema de las comunidades, el tema de los colectivos. El enfoque del PNUD, que él usa bastante, es bastante centrado en el individuo. Esa es la visión del siglo XV de los humanistas. Pero las comunidades nuestras étnicas están expoliadas. Les han quitado 6 millones de hectáreas de tierra y han expulsado a 5 millones de sus tierras. Doctor Eduardo, y el censo del DANE no dice si tienen o no tienen título. Sabemos que el 50% carece de título, pero el DANE lo preguntó. Podrán tener crédito bancario si no tienen título del predio, o un proyecto productivo exportador sin título de predio, o formalizar trabajadores sin título del predio. O si era un país medio informal que no puede hacer un proyecto agrícola moderno y productivo sobre tierras que no son legalizadas. ¿Por qué no están legalizadas? No me lo pregunto. Sospechen. Si fueran habidas a lo bien, habrían podido ser tituladas en su momento oportuno cuando se compraron, si fue por modo legítimo. ¿Alguien puede entender que un país santanderista, que se presume legalista, que está centrado en que las leyes nos diferencian de otros países vecinos más autoritarios, haya visto derrumbarse el Código Forestal por falta de consulta con las comunidades y haya visto derrumbarse el Código Minero por falta de consulta previa que está el país obligado a hacer por un convenio que ratificó la OIT? Entonces no somos tan santanderistas como presumimos. El problema de la paz, del desarrollo, Rubén Darío, el problema de la equidad, el problema de la justicia, tiene mucho de filosófico, tiene mucho de político, tiene mucho de económico, tiene mucho de tecnológico y tiene mucho de mental. Tenemos el cerebro segmentado. A un ministro le acaban de preguntar en televisión AAA, ministro, ¿en el Chiribiquete hay personas? Y dijo, no, solo indios. Con una naturalidad que le pareciera que es normal pensar. Yo llegué a Bogotá hace 50 años, llegué con pelo y tenía sueños. Había trole, había bus con terciaderas cuando llegué a Bogotá. Y recuerdo como si fuera hoy que en el bus decía, timbre una vez, no sea tan, y estaba pintado un indio. Yo recuerdo esa calcomanía del bus. Y a muchas alumnas mías les he preguntado, ¿te gusta Andrés? Me dice, ese es un indio. No sé qué me quiere decir si es un indio, si es que, ¿por qué no le gusta? ¿O por qué le dice indio para descalificarlo? Me reuní con Antonio Campo, académico de esta academia, gran amigo nuestro, y le pregunté, doctor José Antonio, en el informe de la misión rural hay un capítulo para afros e indígenas, y me respondió que no. No alcanzó el tiempo, no le escupo en el libro el 15% de comunidades étnicas de este país. Invito a leer a Jaime Arocha en El Espectador a 8 días, diciendo, no hay ningún espacio en La Habana para afros y para indígenas. Y ya respondió a las FARC, el tema étnico no se va a discutir en la mesa.
Hubo un presidente de Colombia que firmó un TLC muy precipitadamente, lo negoció a medianoche y firmó a la madrugada. No sé quién sensato negocia. Si fuera su propia tienda, véndala a la madrugada. Es una negociación por el país. Firmó a las 2 de la madrugada de febrero 26 del 2006 un TLC en Washington. Y pensó que lo ratificaba rápido. Tenía mucha prisa. Anda siempre deprisa. Entonces mandó la burra Conchita y la burra Conchita no consiguió que fuera ratificado el TLC. Entonces trajo senadores de viaje a Colombia en visita pagada por el Estado y tampoco consiguió que fuera aprobado el TLC. Entonces montó una campaña llamada Colombia es Pasión, un corazón grande rojo, ¿lo han visto ustedes? Ese corazón grande que decía Colombia es Pasión. ¿Alguien lo vio hoy en televisión? No, ya lo quitaron. Porque la gente de Obama en Cartagena probó que hay pasión, no se requiere publicidad para que el mundo sepa que en Cartagena hay pasión. Ya la gente de Obama vino y el mundo entero supo cuánta pasión tenemos en Colombia. Eso valió $500,000 esa campaña de Colombia es Pasión. Y no pasaba el TLC. Hubo cambio de gobierno y el nuevo gobierno, no, antes del cambio de gobierno ese presidente presuroso fue a Washington y el senador Rangel, amigo de Colombia, demócrata afro, le dijo, no me pida que lo apoye porque mi caucus me lo impide, si en su gobierno, en un país con 15% de afros, no hay ningún ministro afro, como tampoco lo hay hoy. El presidente miró, la verdad, no hay. Y preguntó a Bogotá si había algún funcionario afro que fuera bilingüe. Y había uno en todo el gobierno, mi monitor del externado, Andrés Palacio Chaverra del Chocó. Y fue nombrado viceministro de Trabajo. Véngase para Washington. Y viajó de inmediato, llegó a Washington. Y presentó al presidente, le tengo el afro. Y le dijeron, queremos es ministro, no viceministro. Y él trajo a Paula Moreno de Londres, la hicieron ministra de Cultura, y la conocieron al posesionarla, no la conocían siquiera. Volvió a Washington, le dijeron, si el brigadier Moore de la policía, hijo de Orila, es gobernador del Chocó, no subió a general, no habrá TLC, y subió a general el brigadier Moore. Este país, por ejemplo, no sabe, o lo olvida, o lo oculta, o lo omite, que un estudiante chocuano, el mejor IFE del Chocó, hace 12 años, el mejor IFE del Chocó, está en la policía de estudiante para su oficial, y un día sacó gasolina de la máquina de cortar césped, le echó en la cabeza a su profesor, le arrimó un fósforo y lo incineró. Era Humberto Antonio, campeón de atletismo de la Policía de América Latina. Quien quiera llegue a su casa hoy y escriba en Google Humberto Antonio, me cuenta qué le parece. El país ni habla de eso. Le preguntaron al soldado, al brigadier, al alférez, ¿por qué lo hizo? Y me respondió, me decía siempre esclavo ante mis compañeros y yo no soy esclavo. Rubén Darío, falta mucho por cambiar la matriz nuestra para que sea inclusiva y nos quepan todos en la cabeza. Yo soy amigo de J. Uribe, me honra su amistad, me parece una persona seria, que hace la labor, podemos no compartir la labor que hace, pero hace su labor. Y hace 2 meses convocó rueda de prensa e informó que habrá nuevos billetes, el de 100.000 con Carlos Lleras, 50.000 con García Márquez, 20.000 con López Miquelsen, el de 10.000 con Débora Arango, la pintora antioqueña, 5.000 con la antropóloga Virginia Gutiérrez. Y dijo así el presidente del Banco de la República, por segunda vez habrá mujeres en los billetes después de Policarpa, que fue la primera. Para ese gerente del banco, la indígena del billete de 5.000 verde, que se robaron en Valledupar, no era mujer. O sea, no le cabe en sus categorías que una indígena en un billete antes. Por eso, la labor que hace la academia, que hacen las universidades, que hacemos todos, tiene que trabajar mucho por hacer posible que la inclusión de estas categorías hagan parte de la concepción cultural de nosotros para que puedan estar en la política. El otro punto que en el libro de Rubén Darío es una tarea pendiente es el tema de las tecnologías. Él lo refiere de paso, no se ahonda en eso, pero que Google exista, que el profesor Google exista, que Mr. Wikipedia exista, permite que la gente en segundos acceda a información de modo inmediato. A nuestra generación nos tocó irnos a Sevilla, a los archivos de Sevilla, irnos a Washington, irnos a Moscú, donde fuera, a Lomonosov, para poder hacer los estudios en los archivos que existían. Ese instrumento está allí. Quien no tenga energía eléctrica, ni computador, ni acceso a internet, pero ustedes pueden imaginarse que hace apenas 18 años, 18 años,
el programa Computadores para Educar lo manejaba la primera dama y no Mineducación. Era una hora como repartir juguetes en Navidad. Era de la primera dama de presidencia y eran computadores viejos reciclados para los colegios. Hoy entregan tabletas. ¿Creemos que es suficiente la tableta para que mejore las pruebas PISA? Falta mucho para que la tableta sea un instrumento de mejoramiento educativo. Yo quisiera cerrar agradeciendo el honor que me han dispensado para comentar el trabajo de 15 años que ha hecho Rubén Darío, haciendo un acto de fe en que entre todos logremos trabajar para la inversión conceptual que se requiere para que esto sea posible. Alguien puede entender que el mundo de hoy opera en el conocimiento, en las redes, en la educación, en la ciencia, que Bill Gates hizo su obra en un garaje y Steve Jobs en un garaje y expulsemos a la gente de las tierras para no cultivar en ellas. ¿Qué lógica hay en el siglo XXI para hacer una economía o una acción política por las tierras, para expropiarlas y poner ganado o palmas, si es el caso, pero tengamos pésimos resultados en las pruebas PISA y en las pruebas Saber? O que un gobierno hace apenas 6 años decida que la locomotora es la minería al tiempo que se asfixia conciencias. ¿En qué siglo está quien pensó así? Con un saludo para todos y una felicitación para Rubén Darío. Quiero hacer una reflexión final y es, me contaba alguien estos días que un presidente colombiano se fue a Nueva York hace 40 años a la Asamblea de la ONU y se enfermó en Manhattan y lo llevaron al hospital y le tocó en turno un médico negro y no se dejó operar porque él asumía que el negro no sabía, pues cómo puede saber un negro. Pues bien, lo grave no es que haya ideas erróneas. Lo grave está en que quienes tengan el control intelectual de la educación, de la comunicación, de la escritura, tengan la capacidad de mentirnos impunemente en la cara y engañar. Pregunto, la obra de Amartya Sen, monumental obra que le mereció el Nobel de Economía, su más conocida obra se llama en inglés Development as Freedom. Yo no soy angloparlante ni soy bilingüe, he estudiado un poco en Open English, y en Open English pues no es tan bueno, pero entiendo que as traduce como, y que Development as Freedom se traduciría en sano sentido como desarrollo como libertad. Y al leer el libro encontré que según Amartya Sen, donde hay libertad no hay hambrunas, porque si hay libertad de expresión y de oposición y crítica, la gente va a encontrar las críticas para que haya alimentos importados si es necesario. Qué estúpido e ignorante, qué insensato tradujo la obra como desarrollo y libertad. ¿Ese no sabe inglés? ¿O no sabe español? ¿O no leyó la obra? ¿O deliberadamente quiso cambiarla para castrar desde el título el sentido de la obra? Trabajos como el de Rubén Darío y el de ustedes harán posible que no nos cambien ni siquiera el lenguaje. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Terminamos. Vamos, y ahora tenemos un vino de honor ofrecido por la Academia para comentar todas las ideas que hemos escuchado. Muchas gracias.